De Jesús, una vez más, oh Dios del cielo, mira las manos que se han levantado, manifestando una petición, Señor, que en este momento tu pueblo está haciendo, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que mientras viene la respuesta, nos sigas fortaleciendo a través de tu palabra, Señor, y a través como tú sueles hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos por ello. Te damos gracias porque nos has proveído y de la provisión que nos has dado, hemos tomado una parte, Señor, para compartirla contigo. Y lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra devoción, Señor, porque tú nos has enseñado a no venir con una mano cerrada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ponemos delante de ti todas las peticiones que tu pueblo trae, Señor, y esperaremos confiadamente, con fe, Señor, creyendo firmemente que la respuesta ha de venir. En el nombre de Jesús, háblanos, llénanos, Señor, a través de tu palabra, porque lo necesitamos y cada vez que lo haces, rebosamos de alegría. En el nombre de Jesús, junto con este pueblo, te damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Esta noche vamos a extraer algunas cosas del libro de Ruth, hermano. Este libro fue escrito en el tiempo que tal vez ya iba terminando el gobierno de los jueces. Usted sabe que el Señor en su misericordia levantó jueces para que estos jueces no solamente se encargaran de juzgar a Israel, sino de conducirlo. Dios estableció jueces después, hermano, que partió su siervo José, y entonces vemos nosotros que el Señor les habla a ellos. Después de la partida de Josué, pues Dios nunca nos va a dejar solos. Él se fue, pero envió al otro, al Espíritu Santo, que vive, que mora, que está con nosotros y nos ayuda. Entonces, en el libro de Ruth, es un libro habla de misericordia, habla de compasión, habla de amor, en donde se empieza muchas veces sufriendo. Cuando usted lee Ruth, es una vida de sufrimiento, pero el final es un final glorioso, y eso es lo que el Señor, hermano, nos ha ofrecido. Nosotros vamos a terminar en gloria, aunque las adversidades en la tierra sean muchas. Terminaremos en gloria, porque esa es la premisa que Dios tiene. Entonces, digamos, cuando nosotros vemos aquí que Ruth, hermano, es un libro maravilloso, y dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo algo que sometió al pueblo de Israel, hermano, a un examen, porque dice la palabra que hubo hambre en aquel país. En aquellos días no había rey, por eso es importante tener un rey. No necesitamos tener un gobernante, sino tener un rey sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos un rey que se llama Jesucristo. Entonces, pero este pueblo, hermano, se queda, por eso es que empieza aquí la monarquía. Y aconteció, dice, que en los días que gobernaban los jueces, ahí está, hubo hambre. ¿Por qué Dios establece jueces? Establece jueces para librarlos de la mano de sus adversarios, de sus saqueadores. Y Dios a esos jueces, hermano,
les dio poderes sobrenaturales. Los jueces que el Señor establecía. Y el derecho a gobernar es un derecho que Dios dio a través de los jueces. Pero para poder gobernar, por eso hermano, incluso para poder gobernar nuestras casas, para poder gobernar nuestros negocios, nosotros nos tenemos que meter con el Señor y pedirle la dirección a Dios de cómo tenemos que gobernar. Por eso Dios levantó jueces, para que los jueces los instruyeran. Pero una, hermano, de las responsabilidades del juez era meterse o pedirle por lo menos auxilio al Señor. Y entonces por eso aquí inmediatamente el libro de Ruth, a partir del libro de los jueces, pues tomamos en cuenta el libro de Ruth, porque cuando se quedaron, hermano, un momento sin gobernante, cada uno hacía lo que le parecía bien. Por eso, gracias a Dios, en el Evangelio, nosotros hoy, bendito sea el nombre del Señor, tenemos Señor. Y no hacemos lo que nos da la gana, sino siempre consultamos con nuestro Señor. Porque un día nosotros, hermanos, voluntariamente lo reconocimos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces es bueno que en todo lo que nosotros hagamos, hermano, reconozcamos y vayamos con el Señor que tenemos. Y entonces por eso habla aquí la palabra, que en aquellos días en que gobernaban los jueces, mire, este país tuvo hambre, hubo una gran necesidad en el país, porque ya, hermano, los jueces estaban desapareciendo por una razón. Porque creyeron los jueces que ellos eran los que iban a gobernar el país. Y sí, implícitamente sí, pero iban a gobernar de acuerdo a lo que les decía el Señor. Ese es el gran secreto en el Evangelio, que usted y yo hagamos y nos movamos conforme a lo que el Señor dice. Porque un día, hermano, pasamos de un estado natural a un estado espiritual. Cuando usted y yo reconocimos a Cristo Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, Dios, aquellos hombres, algunos vieron las sobrenaturalidades de Dios. Sobrenaturalidades de Dios que, hermano, Dios hizo no por el juez solamente, sino que atrás del juez había todo un pueblo con la necesidad de oír, de escuchar, hermano, la voz de Dios. Y entonces por eso Dios respondía de esta manera en aquel tiempo. Por eso es que muchas veces Dios permite la necesidad. Por la razón, hermano, para enseñarle al hombre que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque usted puede ser muy inteligente, mucha sabiduría, pero Dios permite que venga necesidad, porque la sabiduría humana no alcanza, porque la economía humana no alcanza, hermano, para digamos, hacer lo que necesitamos. Y por eso es que necesitamos la palabra del Señor. Entonces dice que hubo hambre. Ahora yo veo aquí en el versículo 1 que en aquellos días gobernaban los jueces, ya como que era el final, hermano, de los jueces. Y entonces hubo algo tremendo, y es que hubo hambre en el país.
Y un hombre de Judá de Belén se fue de Belén. ¿Sabe qué significa Belén? La casa del pan, o casa de pan. Eso significa que en Judá había alimento, pero tal vez no un alimento humano, sino un alimento espiritual, porque Dios le quería enseñar al hombre, y todavía sigue tratando de enseñarnos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, hermano, por eso este hombre de Belén, usted sabe, hermano, que era la casa de pan. Iba a haber pan, iba a haber algo sobrenatural. Si nosotros miramos aquí en la palabra del Señor en el libro de los Reyes, cuando Dios levanta a un hombre Elías, por ejemplo, que Dios lo alimentó durante mucho tiempo, hermano, sobrenaturalmente. Porque si alguien puede llevar una vida y darnos una vida sobrenatural, ese es el Señor. Y entonces Dios quería enseñarle a Israel que no solo de pan vivirá el hombre. Pero digamos, este hombre Elimelech se cansó y se fue de la casa de pan, o la casa del pan, que eso significa Belén. Y entonces en el versículo 2 dice que aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Y se fueron los dos hermanos, y tenía dos hijos, Malón, Kelión, que estos eran oriundos efrateos de Belén. Efrata significa pequeño. Y entonces de Belén de Judá, y llegaron donde había abundancia, donde había, hermano, mucho trabajo, donde había mucha comida. Y eso era en Moab. Moab tipifica el mundo fuera de la voluntad del Señor. Y entonces ellos se van a Moab, hermano, llegaron a los campos de Moab, y ahí se quedaron. Dios los había enviado a Canaán, no a Moab. Canaán era el lugar donde ellos deberían de estar. Canaán era un premio que Dios les iba a dar, que Dios les dio a ellos, un premio, un lugar donde el Señor les iba a dar reposo. Pero a veces no queremos reposo, sino queremos pan. Y muchas veces, hermano, pero usted y yo somos un ejemplo, que muchas veces tuvimos pan, pero no teníamos reposo, porque este reposo del cual hablo solamente puede venir de la presencia del Señor. Y entonces resulta que aquel hombre que se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí, famosa, hermano, aquí Noemí significa gracia. Y tenía dos hijos, Malón y Kelión, que eran de un lugar bien chiquito, de Belén Efrata, Belén pequeña de Judá. Y llegaron, dice, a los campos de Moab, donde había abundancia, pero ellos no sabían. Canaán es un premio. Canaán es la recompensa de Dios al que obedece. Por eso, hermano, mire, la vida del Espíritu, hay una esfera espiritual donde usted y yo podemos entrar. Dios, hermano, permite que nosotros entremos a esa esfera espiritual, y en esa esfera espiritual hay paz, y en esa esfera espiritual hay reposo, y en esa esfera espiritual hay alegría, y en esa esfera espiritual hay bendición de parte del Señor. Y entonces Canaán era un premio que Dios les había dado. Era un lugar que Dios, hermano, le dio a su pueblo. Por eso Abraham llegó a Canaán, pero Abraham fracasó,
porque cuando tuvo hambre también buscó en Egipto y descendió a Egipto. Pero en Egipto le ocurrieron muchas cosas y eso lo hizo regresar nuevamente de donde se había venido. Y cuando Abraham regresó, lo primero que buscó fue un altar que él había hecho cuando estaba enamorado del Señor. Y entonces Abraham edificó un altar y regresó nuevamente Abraham a Canaán a buscar aquel altar que estaba derruido, a buscar aquel altar que estaba olvidado, a buscar aquel altar que definitivamente estaba descuidado. Y cuando regresó, reparó, tuvo comunión en aquel altar y Dios nuevamente lo visitó en aquel lugar que había dejado. ¿Por qué se marcha la gente de las iglesias? ¿Por qué se marcha? ¿Por qué se cambian? Bueno, si se van a ir a vivir a un departamento muy lejos, pues está bien. Pero muchas veces la gente quiere cambiarse de un lugar a otro porque no recibe donde está. Y no recibe, ¿sabe por qué no recibe? Porque no se mete con el Señor. Porque Dios ofreció y prometió que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí voy a estar yo. Y ahí va a estar la palabra bendita del Señor. Y entonces, hermano, resulta que emprendieron un viaje. Los Estados Unidos es un lugar bonito. Qué tecnología la que hay. Pero es un lugar que si donde usted se descuida, lo espiritual que puede llevar de aquí, se le termina. Porque allá no es como aquí. Aquí todavía tenemos tiempo de buscar al Señor. Allá es de trabajar y de trabajar y de trabajar. Y cuando los hermanos llegan a la iglesia, seguro a dormir se llegan. Porque Dios a nosotros nos quiere mostrar. Vivimos en un país tercermundista. Pero nosotros tenemos algo que no tienen los países de Europa, ni aún los Estados Unidos: la presencia de Dios. Y tenemos una iglesia en cada esquina. Alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Nuestra ignorancia, nuestra falta de tecnología se ha convertido en bendición para nosotros, hermano, porque Dios no solamente nos ha escrito, sino que nos está demostrando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca bendita del Señor. Entonces, hermano, se murió el marido de Noemí y se quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos, hermano, violaron una ley de Dios. Se casaron con mujeres paganas, se casaron con mujeres moabitas, y entonces ellos violaron la ley mosaica, transgredieron en lo que decretó Dios. Mire, si lo podemos hacer, Dios nos habla a través de su palabra y dice: no hagas esto, y usted lo puede hacer y no se muere mañana. Y toma Santa Cena, hermano, y no le pasa nada. Pero le cuento algo: la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Entonces el Señor dice que nos escogió a nosotros, como había escogido a esta familia. Pero ellos transgredieron el decreto, porque Dios habla a través de decretos. ¿Sabe cuál es el decreto de Dios? La palabra. Lo que dice el Señor es un decreto.
Por eso hoy los presidentes sacan decretos y comuníquese y cúmplase. Por eso la palabra del Señor es un decreto. Y el que viola ese decreto tiene responsabilidad delante del Señor. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel, hermano, en una travesía que podían llegar dentro de 16 días. Y los llevó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Y se tardaron 40 años para salir del desierto, porque Dios quería darles una lección que no olvidaran en toda su vida. Y quería mostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca bendita del Señor. Aleluya. Entonces ellos violaron la ley mosaica, transgredieron el decreto de la palabra de Dios. ¿Cómo? Se casaron, se ayuntaron con gente que Dios dijo no, con ellos no. Y ellos hicieron caso omiso de la palabra del Señor. Mire, quiero compartir con usted Deuteronomio 7:3. Si quiere usted va ahí, si no le da tiempo yo se lo voy a leer aquí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Entonces aquí en el capítulo 7 dice el Señor, mire. Bueno, vamos a leer desde el 2. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado. Mire, es fácil contestar un examen si a usted alguien le da la respuesta. Vamos a ganar, aunque no estudie. Ahí lo que tienes que poner es conejo. Aquí lo que tienes que poner es coche. Ya las respuestas arregladas. Por eso la palabra dice: cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, oiga, los destruirás por completo. Vas a destruirlos por completo y no vas a hacer alianza con ellos, ni te vas a apiadar de ellos. No, eso no. Ni contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Los matrimonios mixtos. Y esto sigue vigente, esto es de la ley, pero hoy sigue vigente en la vida espiritual. Por eso es que si usted se casa con una mujer que a usted le gustó, un hombre que le gustó por su físico, por su atractivo físico, por su cuerpo, pero no tiene comunión con el Señor y usted sí la tiene, lo más probable es que lo saque a usted de la búsqueda del Señor. Y nosotros cometimos ese error y quisimos divertirnos en el mundo como se divierte todo el mundo y fracasamos. Fuimos destruidos, hermano. Y cuando estábamos destruidos, no muertos, bueno, sí muertos espiritualmente, pero llegó Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Nos enseñó un camino nuevo y un camino mejor. Vaya. Y entonces, hermano, por eso es, mire, cuando son novios, qué bonito. Porque uno al otro, uno sin el Señor es bien hipócrita. Y con Dios algo hipócrita.
Por eso utilicé la palabra bien hipócrita, hermano. Porque hay mujeres y hombres que lo siguen a uno. Vamos a vamos. Pero mientras lo enganchan, y cuando lo enganchan, y yo no quiero nada con Dios, esos están locos, esos están aquí. Por eso tienes que medir y pedirle al Señor, hermano, si esa es su voluntad. Porque te van a desviar. Y entonces, y no porque tengo un montón de tiempo en el Evangelio, porque puede tener un montón de tiempo en el Evangelio, pero nunca escuchó nada, porque él lo que venía, o ella, a dormir, a comer, a jugar, a hacer amistades. Pero usted y yo, por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, no contraerás matrimonio con ellos. ¿Qué hicieron los hijos de Noemí? ¿Con quién se casaron? Con mujeres moabitas. Ya me imagino yo qué cuerpazos los que tenían. Les gustó. Y después, ¿y por qué me pasaste ese monte? Es una limpia. Bien chilqueado el cuate este va. Ya no comía carne, ya solo hierba comía ahora. Y otros ya no se la comían, se aprendieron a fumársela. No contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Oiga, entonces esto es solo para los cristianos. Esto es solo para los cristianos. Y usted sabe, mi querida hermana, señorita, que usted como señorita está bajo el gobierno de su papá. Y cuando se case, su papá la entrega a otro gobierno, que es al gobierno de su esposo. Para que siempre haya una cabeza en el hogar. Obediencia. Señoritas, ¿son obedientes ustedes? Solo señoras vinieron muy... Bueno, a ellas no les voy a preguntar porque... Versículo 3: no contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Imagínense, en la iglesia hay tantos privilegios. Y una señorita se enamora de uno, del camarógrafo. ¡Ay, qué espiritual el camarógrafo, hermano! El que tome el video. Por eso yo espero que ustedes realmente los instrumentos los toquen, porque aman al Señor. Porque algunos hermanos lo que quieren es un privilegio, no saben ni qué están haciendo, tomando video. Y el que tomaba el video, hermano, solo canía sacaba el cuate usted. ¡Qué tremendo! Por eso no contraigan matrimonio. Y esto es antiguo testamentario, pero sigue vigente. ¿Cuántas mujeres? Claro, hay mujeres, hermano, que muchas veces sirven de instrumento para llevar al hombre a los pies de Cristo, y viceversa, hombres para llevar a mujeres a los pies de Cristo. Pero en lo que eso, hermano, ocurre, pregúntenle a las hermanas que sus maridos no eran cristianos, pero que ahora son. Pregúntenles la vida que llevaban.
Pregúnteles, porque había días que ellos le decían: hoy no vas a ir, ahí solo locos hay. Y lo frenaban, pero él no dejaba de chupar. Lamentablemente, hoy hay gente que escoge, que ya sabe, hermano, de qué pata cojea ese hombre o esa mujer, y dice: no, cuando venga conmigo va a cambiar, así pues se va a poner peor. Por eso dice acá: ellos apartarán a tus hijos de seguirme. Por eso usted va a ver los grandes hombrotes usted. Y está la chiquitilla y la chaparrita que solo le hace una cara. Dice mi mujer que ya me quiero ir, dice. Se oye risible. Pero ¿qué hace un hombre que quiere venir a la iglesia, que quiere tener comunión con el Señor, quiere adorarlo, quiere bendecir su nombre, quiere, hermano, tener un privilegio y servirle al Señor, y vive como una tigra? No solo brava, mal encarada y con dominio sobre el hombre. Pobre hombre, si se le puede llamar hombre, o pobre mujer. Una mujer que viene al Señor. Fíjese que en una oportunidad uno se equivoca, hermano, y yo como humano me he equivocado. Y un día durante meses yo estuve viendo a un hombre. Voy a hablar de él porque él se murió. Y venía y recibía, y total de que después de muchos meses, hermano, le dije yo: ¿usted no quiere servir en algún área al Señor? No, hermano, me dijo, todavía no, yo todavía no estoy preparado, me dijo, pero solo así me dijo. Bueno, le dije, pues yo lo he visto a usted desde hace ya meses, le digo yo, y la verdad es que su proceder, su conducta, su forma de ser, me atrae mucho. ¿Qué si el cuate estaba en parada? ¿Sabe qué es eso? Había dejado de chupar. Gracias a Dios me dijo que no, porque a los pocos meses que me dijo que no, lo volví a ver tirado. Fue sincero conmigo. Y ahora ya se murió. Y ahora nosotros, hermano, porque en el noviazgo, uno no saca las uñas como las tiene escondidas, así, mira, bien recortaditas, hermano, ¿verdad? Pero ya ¿cuántos hay aquí hombres que ya tuvieron mujer o que tienen mujer? Usted sacó las uñas como las sacó ahorita. Me lo digo, no ahorita, pues en este tiempo. Usted chupa. No. ¿Y por qué dicen que se queda tirado? No, es que a veces me da sueñito. Gran borracho, gran drogo. ¿Sabe qué haga? Llévame a tu casa, dígale: quiero conocer tu cuarto. Pero no le diga, dígale así de sorpresa, para cuando vaya usted: ¿y aquí quién duerme? Y yo. ¿Y por qué tenés así la cama? Es que no me dio tiempo. Ese nunca tiene tiempo, ni tendrá tiempo. Si no arregla la cama, menos su vida. Porque el único que puede arreglar nuestra vida se llama Jesucristo. Por eso estamos en este evangelio. No estamos por buenos, ni estamos por santos. Queremos esa santidad ahora que conocemos al Señor, y queremos apartarnos para el Señor, hermano, para agradar a aquel que nos agradó primero a nosotros. Dele palmas al Señor, hombre.
Entonces mira el versículo 3: no contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Así que a cortar las imágenes talladas, me echa de la casa, hermano. Me saca, Dios me guarde, Dios me libre. Pero esto lo estaba decretando el Señor antes, porque la palabra de Dios llega antes, hermano. Lamentablemente nosotros, hermano, estamos en otra dispensación y a veces decimos: si hubiera sabido esto, no lo hago. Pero como se ve, mire, hermano, antes de venir a Cristo en nosotros se movía un espíritu de rebeldía. Y entonces lo que nos decían que no hiciéramos, eso hacíamos. Porque había una rebelión en nosotros. Por eso, entonces, oiga, si el Señor aquí no le habló a cualquiera, le habló a israelitas, le habló a hebreos. Y entonces, ¿esto qué fue lo primero? Se fueron a Moab. Y lo que pasa, mire, atención hombres, necesito una respuesta. ¿Hay mujeres bonitas en el mundo? Solo uno usted. No, es que tal, no me oyó. Usted no me oyó. No me oyó. Y los que menos me oyeron fueron los que tienen la mujer a la par. Hermana, por favor, tápese los oídos. ¿Hay mujeres bonitas en el mundo? Bueno. ¿Y hay hombres bonitos en el mundo? Son más hipócritas las mujeres, ¿viste? Démosle palmas al Señor. Aleluya. En la nueva y mujeres, ya viste ese pelón que entró. ¡Qué lindo! ¡Cómo le brilla la cabeza! Aleluya. Entonces, oiga, bueno, estos tal vez porque se les murió el papá, murió Elimelech, el marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos. Violaron la ley mosaica, porque ya en Moab, usted, ¿con quién se iban a casar en Moab? Con una moabita, si ahí no habían hebreos. Pero el tata tuvo la culpa de llevarlos ahí. Echemos la culpa al papá. Y entonces ellos se casaron con mujeres moabitas, y esas mujeres moabitas tenían una maldición sobre sí, porque eran hijas de incesto. Eran las hijas, eran hijas de Lot con sus hijas. Y las hijas dijeron: no hay hombres aquí, ¿qué vamos a hacer? Envolemos a mi papá. Aguantaste. Pues la Biblia lo minimiza así, todo eso va, pero... Y envolaron a Lot, y se metió la menor con él, y Lot no se dio cuenta. Y a la otra noche lo volvieron a envolar y se metió la mayor con él, y tuvieron hijos de incesto. La primera son los moabitas, y los segundos son los amonitas, hijos de incesto. Entonces dijo el Señor: no.
Con eso ni se vayan a juntar ustedes. Y entonces el papá y la mamá los llevaron a vivir a Moab. Había hambre en la tierra. Ellos violaron la ley mosaica, transgredieron el decreto de la palabra de Dios y se casaron con mujeres moabitas. Y el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ruth, venga para, no me diga Ruth, decime Rutía. Y habitaron unos 10 años por ahí. Y resulta que se murieron los dos, los hijos de aquella mujer llamada Noemi, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido, porque los días de ellos fueron acortados. Porque Dios acorta o alarga los días de la gente, porque Dios es el que decide. Y los días de aquellos jóvenes fueron acortados. Mire, por eso el impío muere antes de tiempo. Fíjese, eso ya está vaticinado. El impío muere antes de tiempo. Nosotros los cristianos, hermano, mire, yo he conocido cristianos. Una mujer que estaba enferma en un hospital y citó a todos sus hijos, toda su familia, sus amigos. Se llenó ese día el hospital. Me quiero despedir de ustedes, dijo, porque mañana me voy. Ya vino un señor a decirme que mañana me voy, que me preparara. Ay, mi mamá ya está loca, dice. Y el día siguiente la viejita dejó de respirar y se fue. Y entonces, volviendo a la palabra, dice que esta mujer quedó privada de sus hijos. Y aquella mujer perdió a su marido y perdió a sus hijos, Noemi. Y el único consuelo que le quedaba cuando uno lo pierde todo, lo físico, todavía le queda consuelo y esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Y entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. ¿Por qué no consiguió su viejo? Mi compañero. Dijo, no, ¿a qué hora me mata Dios? Le mató, se murió el marido, se murieron los 2 hijos, ni siquiera la hicieron abuelita a usted. Y dijo, no, Dios guarde, digo yo, que yo vine a la tierra de muerte, me regreso. Y entonces en el versículo 6, mire, porque el único que puede consolar al que está abatido es el Señor. Gracias a Dios que nosotros tenemos un consolador. Y ese consolador se llama Jesucristo. Y ese consolador, hermano, mire, hasta sabe cuando estamos tristes y cuando estamos alegres. Hay un hombre que se llama Nehemías, que un impío, el Señor le dijo, ese Nehemías está triste. Y cuando llegó, era el copero del rey. ¿Por qué estás triste? No, yo no, porque prohibido estar triste delante del rey. El rey no lo contrató para oírle sus tristezas, sino el rey lo que quería era que este hermano le llevara alegría. Y ahora estaba triste. Por eso esta mujer se fue
se va a ir más bien, porque sabía que solo Dios puede consolar a quienes están de tal manera abatidos, y ella moralmente se sentía muerta, pero hay alguien que levanta a los muertos, y ese que levanta a los muertos se llama Jesucristo, y prueba de ello somos nosotros. Ahora alabamos, ahora glorificamos, ahora exaltamos el nombre del Señor. Por eso usted no es obligación que cante. Si quiere, duérmase ahí en la silla. Pero ¿cómo podemos estar callados? ¿Cómo podemos dejarle de hacer fiesta a aquel que nos ha rescatado, aquel que está con nosotros, aquel que no nos ha pedido nada? Solamente que seamos fieles. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Sí, hermano, yo puedo entrar aquí ensimismado. Yo puedo entrar con carga. Yo puedo entrar fatigado. Yo puedo entrar cansado. Pero ya cuando estoy aquí, que está el Señor, que está hablando, que hay música de Dios, yo me alegraré con los que me dijeron: vayamos a la casa de Jehová. Entonces note. Dice que se levantó Noemí con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Mire, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. El alimento puede escasear, pero Dios siempre tendrá porción para ti. ¿Sabe qué es lo que quiere? Fidelidad de usted y de mí. Ser fiel. Mire, hermano, yo pasé momentos en mi vida ya cristiano. Hasta la mesa me quitaron. Una mesa grande para 8 personas de vidrio, con sillas cromadas, con unos sillones enguatados. Me sentaba yo ahí así, mire. Ahora que no hago, me caigo. Y lo perdí todo. Y había uno que le debía y le pagué con la mesa. Y por supuesto con las sillas. Y entonces fueron a poner una cevichería cerca de la casa. Y cómo me llegaba el olor, porque era un restaurante. Y yo ya no tenía mesa. Pero de pronto empezaron a llegar, no a diario, pero constantemente, gente con su corbatín y su camisa blanquita, y llevaban una vianda. Y yo no pedí nada a usted. En primer lugar, como solo los que predicamos topamos la tarjeta y no pagamos. Usted no, usted que va. Dios los mandaba. Y chico, era un español de España, que llegó, Miguel, creo que se llama, porque pienso que todavía está vivo, que con el tiempo Dios me permitió evangelizarlo, y creyó él, y ahí sí que se cumplió. Él y toda su casa creyeron en el Señor, se bautizaron, y entonces Miguel ahora me llevaba la vianda. Y ese Miguel era tremendo, porque era cristiano pero chupaba. No, así no era como usted. A usted se le mira esa cara de santo que usted tiene. Tápesela para que le digan que usted es el enmascarado de plata. Y un día voló usted. Él puso
En la orilla de su casa, así en la pared, chayes así. Y como cuando estaba bolo ya era algo locón, no así como usted, discreto. Por eso aquel de la cantina dijo, puso un rótulo: aquí no se le vende tragos a católicos, solo a evangélicos. Y alguien, ¿y por qué usted? El evangélico se echa el trago y se va rapidito. En cambio los católicos se quedan contando chistes, que quieren bocas, que no sé qué. En cambio los cristianos y miran para todos lados, echan el trago y siguen de largo y van a la iglesia a adorar al Señor. Dice usted, ¿de cuáles quiere ser usted? De ninguno. Yo reprendo todo eso. Muy bien. Y entonces el Miguel, usted se sube y se para en los chayes que él puso y se corta los tendones de los pies, porque no era bolo loco, no así como usted que se echa el trago y se duerme. ¿O no, hermana? No va. Y en la madrugada llevarlos al hospital. No se me olvida porque me hizo que me desvelara. Ya debe haber salido carísimo, porque yo lo fui a dejar y me fui rápido corriendo antes de que usted lo conoce. No, yo solo el favor estoy haciendo. Y entonces, hermano, volviendo al pasaje, ya me agarró el tiempo, hermano. Estos violaron la ley mosaica. Y entonces se murieron los dos. Se murió el marido. ¿No sería esta la viuda negra usted? Se murieron los hijos, Malón y Queleón. Y entonces la mujer se sintió muy deprimida y dijo: ¿qué hago yo aquí? En Moab, ¿qué hago? Ya no tengo yo razón de estar aquí. Ojalá Dios también me hubiera matado a mí. Me voy a regresar a Belén. Ella se acordó de Belén. Ella se acordó que Belén significa la casa de pan. Y ahí ella se acordó que Dios decía que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ella ahora no tenía ni palabra. Le urgía regresar a la casa del pan. Aleluya. ¿Me aguanta estos 5 minutos? ¿Sí, amén o no amén? Va. Entonces, mire pues. Y entonces se levantó con sus nueras, y a esas eran las que ella quería dejar. Serían buenas nueras. ¿Usted qué haría? ¿Se llevaría a sus nueras? No, yo me llevo a mis nietos. Usted, miren ellas qué hacen. Pero como esta mujer era una mujer, yo digo que especial, usted, ya para que la Biblia hable de ella, era especial. Y entonces dice aquí la palabra, dijo: me voy. Y las dos aquellas, nos vamos contigo. No, si ustedes son jóvenes, pueden conseguir otro marido, quédense. Y entonces ella mejor se levantó, se llevó a sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab, ella había oído que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Es como cuando usted se le dice: vos pagaste todas tus deudas. No, todavía debo. ¿Y por qué te miras tan feliz? Porque Cristo llegó a mi vida, y usted va a comunicar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si usted no está llevando este evangelio, no es el que está aquí. Y entonces se la llevó. Salió pues del lugar donde estaba con sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver ¿a dónde? A la tierra de Judá. ¿Y por qué? Porque ella se dio cuenta que ahí estaba la morada de Dios. Y a veces, aunque uno esté pasando escasez, esté pasando enfermedad, no tenga dinero, pero si tienes al Señor, puedes alabar su nombre, puedes glorificar su nombre.
Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Y entonces nos vamos contigo. Salió pues del lugar donde estaba con sus dos nueras, se fue a la tierra de Judá, donde estaba la morada de Dios. Y Noemí dijo a sus nueras: miren muchachas, ustedes están jóvenes, vuélvase cada una a su casa, allá con su mamá, y que Dios tenga misericordia de ustedes, como ustedes han tenido de mí, de con los muertos y conmigo. Miren, que fíjese que ellas estaban venciendo el alma. Porque estaban dejando a su parentela. ¡Ja! Y no hay peor cosa que le hagan a uno que lo alejen de su parentela. Hasta el chucho quiere ir a ver uno usted. Y él dijo: regrésense, ustedes tienen mamá, ustedes tienen hermanos. No, hija. ¿Pero y por qué? Queremos conocer ese Dios del que nos has hablado. ¿Sabes una cosa? Ya no nos digas que... Y hermano, y una de ellas se definió, dijo: bueno, de veras, dijo una, y se regresó. Y la otra: y tú no te vas a regresar, ya en la mera frontera de... No, le dijo: mira, ¿sabes qué, Noemí? Haceme un favor, no me pidas que te deje, ni me pidas que me vaya, porque donde tú vayas, ahí iré yo. Porque tú tienes la culpa, porque me hablaste de un Dios tan grande, de un Dios tan poderoso, y yo quiero conocerlo, y yo voy a ir donde tú vayas, y donde tú estés yo voy a estar, y lo que tú digas yo voy a decir, y lo que tú hagas haré, pero quiero conocer a ese Dios grande, maravilloso.